Saludos a todos nuestros suscriptores de La Patana Music. Si no eres suscriptor, pues es hora de hacerlo para que estés enterado de nuestros súper interesantes temas. El primero en pegar un rap a nivel nacional en República Dominicana fue el señor Joa, el Super en sí. Luego sale el Lápiz con Las Menores y Tú no eres de nada. Y de ahí en adelante la historia fue otra. El primero en enfrentarse a un artista de talla internacional fue Lápiz Consciente, quien mantenía una guerra activa con el rapero Vaquero, quien le había tirado en una canción titulado No me de cotorra, ráfagas de lírica. Pues cuando Vaquero decide hacerle el remix, el tema al cual se organizó junto a Vaquero, Arcángel y Vaquero, algo que sorprendía a todos porque ni nos imaginábamos, para ese tiempo no nos imaginábamos que alguien con la pegada como la tenía Arcángel podía grabar con un artista local. Y un artista internacional meterse en ese lío de enfrentarse a un rapero local, ya que ustedes saben que el público se divide muchas veces, ya que Arcángel es boricua, el público dominicano se le iba a dividir porque le estaba tirando a un dominicano. Y no tan solo se montó, sino que le tiró directamente al Lápiz y a Joa también. Y luego surgieron varias tiraderas. ¿Quién ganó? No sé. ¿Quién ganó? ¿Lápiz o Arcángel? No sé. Ustedes son los que saben. El primer artista urbano en colaborar con uno de Puerto Rico, este dato importante, no muchos lo sabían. Pues los primeros fueron el grupo El Campamento de hip hop dominicano en el año 1998, quienes colaboraron junto al rapero puertorriqueño MC Ceja. Luego, más tarde, lo hizo fue Cromo X. Con apenas 8 años de edad, el artista y destacado escritor actualmente de la música urbana, Cromo X, pudo grabar con el cantante puertorriqueño Polaco un tema titulado Reggaetón para el Mundo, en un tiempo donde el movimiento urbano dominicano ni pensaba estar como se encuentra actualmente. El primero en rapear encima de un merengue fue el merenguero Eddie Herrera en la orquesta de Wilfrido Vargas. Esto componen la canción El Jardinero, la cual era un merengue con melodías y un rapeo al estilo de aquellos tiempos. Ustedes saben que todo va evolucionando. La interpretaba Eddie Herrera. Pueden buscar esta canción en YouTube, Wilfrido Vargas, El Jardinero. Y aquí pueden ver el primer rapeo que se hizo encima de un merengue. La canción tiene casi 15 millones de views, ya que como saben, Wilfrido Vargas era conocido en toda Latinoamérica y gran parte de la zona latina de los Estados Unidos. El primer rap hecho en RD fue interpretado por el humorista Felipe Poranco Boruga y escrita por el fenecido Freddy Veragoico en el 1979, titulado Margarita o Venga Acá, la cual fue una parodia inspirada al estilo de la canción Rapper's Delight del grupo The Sugar Hill Gang. Este fue el primer rap dominicano y quizás el primero en español del mundo. No certificado, pero vayan tomando apunte cuando lo suba a YouTube. El primer artista urbano en participar en una película es nada más y nada menos que Ledesma, que es un artista de reggae que se destacó mucho en Panamá. Ledesma sale en la película dominicana hecha por Ángel Muñiz llamada Nueva York. El personaje que hace se llama El Flaco, que es un mafioso poderoso dominicano que adquirió poder de malas fuentes en los Estados Unidos. Voy a mencionar a Ledesma en varios puntos, porque pocas personas lo toman en cuenta en la historia. Ledesma, quien en Panamá fue todo un héroe a nivel de reggae y es de lo nuestro. Primer artista dominicano urbano en presentarse en premios Lo Nuestro, Fuego y Omega en el 2011. Ahora pasemos a algo muy importante para lo que fue el desarrollo del género urbano dominicano. Premios Casandra, que luego pasaron a llamarse Premios Soberano. El primer grupo urbano en presentarse en los Casandra fueron Los Ilegales en el 1998. Primer urbano nominado a los Casandra fueron Los Ilegales en 1997. Primer urbano en ganar un Casandra, Los Ilegales, como mejor agrupación destacada en el extranjero, y en ese mismo certamen también ganó categoría Grupo Rock o Merengue House del año 1997. En el 1998 volvieron a ganar la categoría Grupo Rock y Merengue House, Ilegales por encima de Sandy y Papo. Por lo tanto, Sandy y Papo fueron los segundos urbanos en ser nominados a los Casandra. Luego, en el 1999, dividen las categorías de rock
y Merenhouse, y el Merenhouse lo dejaron solo aparte y nuevamente lo volvieron a ganar Los Ilegales. El primer rapero en presentarse en los Cassandra, primer rapero neto, Vaquero junto a Jay Entry en el 2008. Luego lo hizo Decano, el rapero Decano, un buen rapero dominicano que si no lo conocen búsquenlo, tiene buena música. Decano en el 2009 en manera solitaria, sorprendiendo con un tema en el que mencionaba a todos los invitados que estaban en el salón, pero rimando en un rap. Revelación del año, la primera vez que alguien, un rapero o un urbano gana revelación del año fue en el 2004 y lo ganó Papi Sánchez. Luego lo prosiguió en el 2006 Don Miguelo. Estos intérpretes de Merenhouse que le mencionamos, por si no lo consideran urbanos, fueron de los primeros raperos, primero que todos. Le voy a mencionar dónde participaron. Lo que eran Ilegales, Sandy Papo, Papi Sánchez, Maggi Juan, todos salieron de Viva Rap 89, donde se comenzó la historia. Primera vez que un videoclip urbano es nominado a los Cassandra fue el video de Ilegales, llamado Siento, en el 2004. Varios años después lo siguió el video Échame Agua de La Materialista en el 2011. Recuerden que la categoría urbana no existía para esos tiempos. Existía la categoría grupo rock o Merenhouse tiempos atrás. Luego el grupo rock se dividió, pasó grupo de rock y grupo Merenhouse, dos categorías, porque como que no pegaban rock y Merenhouse juntos. Pero en el año 2011, después de tanto tiempo, se crea la categoría grupo o cantante urbano, y los primeros nominados a esta categoría fueron Doble T y el Croc o Los Pepes, Milka la Más Dura, El Poeta Callejero y Vaquero. Esto fue en el año 2011 y por lo tanto el primer ganador en esta categoría fue Vaquero en ese mismo año. La primera vez que se incluyó el renglón artista merengue de calle en Los Soberanos fue nominado Tulile, el cual tenía en ese momento una gran pegada con un tema titulado Prende la Juca. Esta canción fue escrita por nada más y nada menos que el super pegado en estos momentos, Kiko el Crazy. En sí la nominación no fue para la canción, pero gracias a esta canción fue la nominación, porque estaba muy pegado. Lo nominaron como artista merengue de calle. En ese renglón también estaba Omega el Fuerte nominado, también con una pegada súper, pero con varios temas. O sea que podemos decir que Kiko el Crazy fue el primer urbano como escritor en colaborar para la nominación de un artista. Luego se crea lo que es el Soberano del Pueblo, que consistía en votar mediante la página de los soberanos, y esto se incluyó en el 2012. Y los primeros en ganarla fueron el grupo El Batallón, ya que tenían una gran pegada fenomenal. Y aquí terminamos con los Cassandra. Primera canción de un urbano en destacarse internacionalmente fue Ledesma en el 1991 con el tema El Llorón, la cual todavía en muchos países reconocen como un gran hit, El Llorón de Ledesma. Y como grupo, antes de Ledesma, en el 1990 lo hizo Proyecto 1 con su canción Brinca de su disco Todo el Mundo. Desde los 90 hasta más o menos el 94, los únicos que se destacaban con sus éxitos de Merenhouse era el grupo Proyecto 1. Los primeros urbanos dominicanos en presentarse en Viña del Mar, Chile. Este logro lo tiene Sandy Papo en el 1999 con una super presentación en dicho festival, y fueron galardonados con antorchas de gaviotas de oro y plata. El segundo en lograrlo es el Alfa, quien fue invitado por Bad Bunny e hizo una memorable presentación que puso a vibrar a todo el público a ritmo del tema La Romana. La primera colaboración entre un urbano y un artista de otro género musical, en esta marca tenemos a Landy D, Hay una duda. quien hizo una colaboración con los hermanos Rosarios, Un Día en Nueva York en 1995, un super hit que rompió en las radios. El primero en colar un álbum dominicano de rap en la lista de Billboard fue Lápiz Consciente, con el álbum dominicano de rap llamado Letras en el 2014, quien llegó al lugar número 18 en el Top Latin Album de Billboard. Han entrado otras producciones de él como Latidos en el 2016 y debutó en el lugar número 7, y Románticos, otro álbum del Lápiz, en el 2015, que llegó al lugar número 33. Pero repito, el primero fue Letras en el 2014. Ahora vamos con los Grammy. Los urbanos han tenido poco repunte en lo que son los premios Grammy. El primer nominado en la historia en los premios Grammy fue Los Ilegales con el álbum Marca Registrada en el 2003. En el 2012 lo hizo Sensato junto a Pitbull con el tema Crazy People 2012. Fue el segundo en ser nominado a los Grammy. Tercero en ser nominado fue Nati Natacha junto a Don Omar en el 2012 con Dirty Love. Cuarto en el 2016 con 2 nominaciones lo hizo Ariana Puello. Y el quinto y último urbano que ha sido nominado fue el Lápiz Consciente en el 2017 en un featuring con Vico C. Un buen dato es que hasta el momento, en 19 entregas que ha tenido estos premios Grammy, ningún urbano dominicano ha ganado hasta la fecha.
¿Quién se coronará con esa vuelta? Premios Tu Música, que tiene 2 ediciones hasta el momento. El primer ganador dominicano fue Nati Natasha en la edición del 2018. Ahora sí, pasamos a los Billboard. El primero en ser nominado y ganar un Billboard urbano dominicano es Proyecto 1, álbum de rap del año, con In The House en el 1997. Igual fueron los segundos, ganaron en el 1998 con su sencillo Mueve la Cadera. Y en el 1998 también ganaron álbum de rap Los Ilegales. Ahora pasamos a los premios Juventud. Primeros urbanos en ser nominados en premios Juventud. El primero en ser nominado fue nada más y nada menos que el grupo El Batallón en el 2012. El segundo en ser nominado fue Lápiz Consciente en el 2013. Luego lo sigue Amenazi, que fue el año pasado, el 2019. Y por último, en el 2020, el Alfa. El único urbano en ganar un premio Juventud es Amenazi. Como este video está reeditado, quiero decirles que en el 2021 Nati Natasha ganó sus primeros 3 galardones de premios Juventud. El primero en colar un álbum de Dembow en Billboard, el Alfa El Jefe con su disco El Hombre en el 2018 en el Top Latin Album de Billboard. Y el segundo álbum, también el Alfa El Jefe con Disciplina en el 2020 debutó número 9. ¿Cuál fue el primer rapero dominicano? El primer rapero dominicano se llama Born MC, quien trajo estas influencias desde New York, de los morenos, alrededor del 85-86, y comienzan luego jóvenes a influenciarse también y a comenzar a cantar. Born MC se fue de este mundo en el año 2016 por causas de salud. Pero hay que tener esto en cuenta cuando se vaya a hablar del hip hop dominicano. Primer rapero underground, igualmente Born MC. El primer dominicano en pegar un reggaetón a nivel nacional. Esta marca le pertenece a Don Miguelo con el tema La Cola de Motora, la cual pegó de una manera descomunal. Y de ahí en adelante siguieron sumándose más juventud a este movimiento. El primer dúo femenino del rap en República Dominicana fue Rap Girls, integrado por Wendy y Rosanna, de Residencial Santo Domingo, y quizás el primer rap de alguien desconocido pegado en la radio. Las muchachas del grupo no participaron en Viva Rap 89. La primera rapera dominicana se llamó J.K. La Jeva del Caché, de Los Minas, la cual participó con su esposo Mr. Magic en Viva Rap 89. ¿Qué es Viva Rap 89? Porque yo lo he mencionado varias veces. Este fue el primer gran evento de hip hop celebrado y el inicio de los grupos de rap aquí en el país. Se considera el más grande espectáculo de la cultura de hip hop hecha en República Dominicana. Todavía hasta la fecha no ha podido ser superado en asistencia de público. Este evento le abrió las puertas a celebridades locales como Itogami, Figurín, Fausto Don, Jay, Vladimir de Los Ilegales, quien era apenas un niño en ese momento, a Papo en sí, que se fue de este mundo también, de Sandy Papo, Born en sí, y un grupo de personas que en ese momento pusieron su corazón y un granito de arena para que hoy la cultura urbana sea tomada en cuenta. El primer artista dominicano gay, La Delphi, RIP. El primero en hacer los 2 primeros cassettes de rap dominicano fueron hechos por Itogami y Al Capone. El cassette se llamaba, que eso viene siendo un álbum actualmente, Baila Mami en el 1994. Y Alex X, Destruyendo los Falsos Raperos. Este cassette se hizo en la casa de DJ Rafa en el 1994 también. Los primeros cassettes del patio. Agradecemos a espacio ucd.blogspot.com de Jonas Moody por documentar estas grandes informaciones. El primero en bailar electro boogie en televisión local se llamaba Michael Blanco, un joven que vivía en la zona colonial frente al malecón. No sabemos si está vivo. El primero en grabar Merengue House, Magic Juan. La primera página del género urbano se llamó dominicanhiphop.com. El primer artista firmado por una disquera fue Ito Ogami, quien fue firmado por la disquera Juan y Nelson Records. El primer video de hip hop dominicano encargado de este punto es el antiguo grupo Tribu Rebelde, quienes grabaron el visual del tema Haciendo Bulla en Los Minas en 1996. Primer concierto multitudinario en el Palacio de los Deportes lo tiene el Alfa. Nati Natasha había participado, pero como telonera de Maluma, no como artista, un concierto solo. Primer concierto en el United Palace, el Alfa. Primer concierto en el Choliseo de Puerto Rico, el Alfa. Primer artista dominicano en participar en las producciones boricuas, no es el Alfa. El lominero Omani Positivo, escuchen bien y pueden buscarlo en internet. Omani Positivo en su juventud fue a vivir a Puerto Rico, es de Los Minas, y allá los artistas vieron el talento que él tenía en los tiempos del underground, por lo cual lo incluían en los álbumes. Hay una profecía, estoy corriendo placentero por la niña que llame primero.
De seguro nosotros no habíamos escuchado de él, o lo habíamos escuchado y ni nos imaginábamos que era dominicano, pero Manny Positivo participa en producciones como The White, Cosa Nostra, Zona de Combate, que es una de las más famosas, entre otras producciones en las que participan Daddy Yankee, Don Omar, Nicky Jam, etc. Hoy Manny Positivo se encuentra en República Dominicana y está promocionando su música en ritmo dembow, como actualmente se está haciendo así, y así puede buscarlo en YouTube. Y pronto creo que estaremos haciendo un en vivo con Manny Positivo. Ahora pasamos a los concursos nacionales. El ganador del Festival Sábado Joven de Corporán, en aquellos tiempos, 90, 91, 92, los primeros en ganarlo fueron Al Capone Rap, compuesto por Ito Gami y Figurín en sí. El super reggaetón de Gózalo, que todavía muchos lo recuerdan, con Carlos Alfredo, lo ganó Paramba, quien años después se hizo famoso con un dembow titulado Tú Eres Señorita. El famoso concurso también que se llamaba Lucha por la Fama con Luis Manuel Aguiló. Este programa era transmitido por Telecentro y que acaparó todo público, joven y adulto. Dio como ganador al Ken, el presidente del dembow, como le decían en aquellos tiempos. Dímelo Rapeando, uno de los primeros concursos que se hizo en TV Nacional, no el primero, en el show de Luisito Martí. Joa, el Super en sí, fue el máximo ganador, ya que se mantuvo el título por varias semanas consecutivas, lo que es un logro increíble. Nadie lo vencía. Luego llegó un jovencito llamado el señor Joseph, que era muy duro y pudo tumbarle la racha, pero la racha más larga la tuvo Joa, el Super en sí. Viva Rap 89, del que ya le había hablado, el ganador fue Ito Ogami. Rap 4 fueron los primeros en sonar en Viva 94 FM. Y les voy a terminar con lo que son las batallas de gallos. ¿Quién han sido los más duros en la batalla de gallos internacionalmente? Batallas de gallos Red Bull. El primero en participar en una batalla de gallos. Fue Crooklyn en el 2005. Y se estrenó en una internacional. O sea, no tuvo que pasar una nacional compitiendo para participar en una internacional. Salió seleccionado para representar a República Dominicana sin realizar ningún torneo. Quien fue eliminado en primera ronda. Enfrente al boricua Tech One. En Puerto Rico. Pablo Pidi fue el ganador de la nacional en el 2006, nacional en República Dominicana, y viajó a la internacional en Colombia y perdió en los cuartos de finales. Jayco el León fue el ganador de la nacional en el 2007, viajó hacia Venezuela a la internacional, llegó a la final, es el que ha llegado más lejos, quedó en segundo lugar, perdió en la final. El Pope fue el ganador de la nacional en el 2008 y viajó a México, en donde perdió en su primera batalla frente a Adrián, que es muy famoso y muy bueno. Vilo Ultimatum fue el ganador nacional del 2012, pero la internacional no se realizó en ese año. Mr. Junior fue el ganador de la nacional en el 2015, quien perdió en la primera batalla frente a Asesino. Muy duro Asesino, ustedes lo saben. Yankee One fue el ganador de la nacional del 2016. No pudo viajar a Perú, pero sí fue a la internacional del 2017, junto al ganador de la Red Bull Nacional del 2017, que fue Melvin Lacura. O sea, dos dominicanos en un certamen internacional. Para ese certamen, Melvin Lacura fue eliminado en primera ronda. Y Yankee One tuvo un mejor desempeño, con batallas épicas y polémicas que lo colocaron en cuarto lugar. Cadete Rap Soldier fue el ganador de la nacional del 2018 y también fue eliminado en primera ronda en la internacional. Shell Master fue el ganador de la nacional del 2019 y tuvo problemas de visado, no pudo viajar. Yankee One, quien para mí en lo personal es el exponente de freestyle dominicano con más dominio métrica, Nochi Style, es el único que ha sido invitado a otros eventos internacionales como fue la FMS en Perú, varias competencias en México, etcétera. Ningún otro freestyler ha hecho esto. Si seguimos, sé que te quedas pegado ahí con estos datos interesantes. El primero en llegar a 100 millones de views dominicano fue Willow the New. Los dos únicos que han estado en el top mundial de YouTube número 1 en tendencia, los únicos dos que han estado ha sido el Alfa y Lápiz Consciente. Alfa con Cardi B, Tu Mami creo que se llama el tema, y Lápiz Consciente con la tiradera Mozart, Tú No Estás, tendencia mundial número 1. Esos son los únicos dos que lo han hecho. Así que hasta aquí fue todo, hablamos luego.